Ahora vamos a continuar con lo que son los tipos de motores de corriente alterna por su alimentación. Tenemos motores monofásicos, bifásicos y trifásicos. Los motores monofásicos, pues obviamente son los motores en los que se utiliza prácticamente una línea de corriente directa, de alterna, perdón, y un cable neutro. En este caso, por ejemplo, la información que tenemos aquí es de un lugar en Europa, porque estamos hablando de 230 volts, cosa que aquí en México no tenemos en nuestros domicilios de manera común. Y 50 Hz, eso ni siquiera lo tenemos en nuestros domicilios porque la red de nuestro país se maneja con 60 Hz. ¿Sí? Los motores monofásicos generalmente suelen estar en lo que son electrodomésticos, como son refrigeradores, para hacer funcionar los compresores, que el compresor es un motor en sí, y poder comprimir el aire del refrigerante para que nuestro refrigerador funcione. Lo podemos encontrar también en lo que son en climas, lo podemos encontrar también en lo que son abanicos, licuadoras, taladros, etcétera. Y son motores que utilizan la corriente alterna para trabajar. Muchos de ellos, por ejemplo, el taladro funciona con un motor universal, el cual hay taladros que, o bien su motor puede funcionar de manera con corriente directa o corriente alterna, que eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Existen también motores de dos fases o bifásicos, los cuales yo no he tenido el placer de tratar. Creo que viene un ejemplo más adelante, pero realmente no es algo común, ya que se prefieren más los motores trifásicos. Estamos hablando en una empresa y motores monofásicos pues en una casa porque no tenemos circuitos trifásicos. No nos conviene tener un circuito trifásico en nuestra casa porque pues realmente no tenemos mucha demanda de conexiones. Entonces existen motores bifásicos que tienen tensiones desfasadas 90 grados cada una con respecto a los grados eléctricos, que era lo que les comentaba, y que utilizan dos fases, que son dos líneas de 120 o 127 volts. Y los motores trifásicos, los cuales funcionan con tres líneas de alimentación y que están trabajando desfasados cada uno de cada fase 120 grados eléctricos, ¿sí? Aquí podemos ver, digamos que aquí en verde, estamos en cero, está iniciando una frecuencia o está iniciando una onda, esta onda se está moviendo, ¿sí? Y al momento que está iniciando, nosotros vemos que está desfasado de 180 a 127, tenemos otro inicio, ¿verdad? Aquí. Y de 227, perdón, a 360, no. Más allá de 360 tenemos otro inicio también en 0 grados. Nosotros estamos utilizando este tipo de alimentación en los motores porque es más fácil para nosotros poder inducir un estator y que sea más eficiente. De hecho, nos da potencias de hasta 300 kilowatts, o sea, son 300,000 watts de potencia lo que podemos tener y que nos funciona también para muchas aplicaciones en la industria. Además de eso, pues también en este tipo de frecuencias, les digo, a veces puede viajar información. De hecho, las líneas de alta tensión, nosotros podemos, en las protecciones manejan mucho cables de fibra óptica, los cuales van con información, se pueden utilizar. Y también mediante estudios que se realizan en los motores, conociendo sus decibeles, se puede también comprender cómo se está comportando el motor, y eso ya sería con estudios matemáticos que entran más. En lo que es control y automatización se utiliza mucho el estudio de los decibeles en los motores, prácticamente en la red de energía eléctrica también, y esto es para que nosotros podamos comprender o diseñar un sistema de control para un motor o para un circuito en sí. Ahora, los motores trifásicos, como les comentaba, son los más utilizados, poseen una potencia mayor del 150% a un monofásico y generalmente se utilizan con un campo magnético rotatorio de 3 fases. Mientras que los monofásicos, pues obviamente son destinados para algo más barato o más sencillo, como es una licuadora, como es un abaniquito, debido a que se utilizan en otras aplicaciones y son más estables, ya que no producen tanto ruido, no producen tantas vibraciones y están hechos prácticamente para la friega. Tesla y mi compadre Ferrari son los que se encargan de diseñar este tipo de elementos por ahí de 1860, si mal no recuerdo, este tipo de motores, y pues desde entonces empezaron a fomentar su aplicación, que ahorita pues gracias a la revolución industrial
y al progreso que hemos tenido nosotros con la ciencia con respecto al desarrollo en la industria, hemos podido avanzar y hemos podido hacer motores un poco más eficientes, pero su funcionalidad sigue siendo la misma que diseñaron estos pelados en aquellos tiempos. Michael Faraday, aparte de eso, descubrió que un conductor eléctrico moviéndose dentro de un campo magnético generaba una tensión o una diferencia de potencial o un voltaje, ¿sí? En sus dos extremos, como si fuese una batería o como si fuese una pila, etc. ¿Sí? Y también descubrió que existe lo mismo si el imán se mueve y el conductor está fijo. O sea, una cosa era de que, por ejemplo, nosotros tenemos la ley de Lenz que decía que nosotros pasamos un conductor a través de un campo magnético, va a generar una corriente. Y este cuate decía que si nosotros pasamos un conductor y también pasamos o un imán, lo pasamos por un conductor, se está generando una corriente eléctrica. Entonces, él diseña lo que vendría siendo el principio de los motores universales, o bueno, del motor de jaula de ardilla, que es el experimento de Faraday. Este vato dice, ok, yo tengo un solenoide o un selenoide, que es más que nada un electroimán, o podría decir, sí, se le puede llamar como un electroimán, que es una pieza metálica con un cable de cobre o un conductor enrollado a su alrededor, ¿sí? Al cual yo le voy a sacar dos terminales. Esas dos terminales las voy a conectar a una batería, ¿sí? Al momento que yo conecto la batería y tengo aditamento, le vamos a llamar solenoide o rotor. Vamos a llamarlo solenoide porque no está rotando. Vamos a ponerle solenoide. Lo introduzco en otro solenoide que tiene también lo mismo, solo que no le voy a estar poniendo una corriente eléctrica. Al contrario, voy a medir si se genera una corriente eléctrica o un campo magnético al momento de que yo estoy energizando el solenoide A y solenoide B. Solenoide A es el que se le está poniendo la pila, solenoide B es el que se le va a introducir el solenoide A. Entonces el experimento de Faraday demuestra lo que viene siendo la inducción, cosa que se comprobó en 1831. La batería líquida, que es la que tenemos aquí, le manda una corriente eléctrica al solenoide, la cual pues atraviesa el solenoide. Y se mueve, si nosotros lo ponemos dentro del solenoide B, se mueve hacia adentro o hacia afuera, el cual está induciendo un campo magnético que a su vez induce un voltaje temporal en este solenoide, el cual puede ser detectado por el galvanómetro, por lo que se está utilizando aquí. ¿Qué es lo que descubrió? Descubrió que no solamente al momento de que yo estoy induciendo algo aquí, genera un campo magnético, sino que se produce el mismo efecto, pero al revés. Estoy generando un campo magnético acá también y estoy generando también un voltaje de salida. Esta tensión generada por la espira B o por la solenoide B, al ser inducida se le conoce como fuerza electromotriz inducida, o es la FEM, ¿sí? Que era lo que les estaba comentando con el motor de jaula de ardilla. Esta fuerza electromotriz es una tensión que existe entre dos puntos. Los motores de jaula de ardilla o los motores con devanado, como puede ser también el motor asíncrono, se conocen también como motores inductores o también se les conoce, son conocidos como motores inductores, pero también se utiliza esta propiedad para implementarles otros aditamentos. Debido a que nosotros tenemos un rotor que está haciendo un cortocircuito, se genera una corriente de cortocircuito, ¿sí? Ya que el rotor pues obviamente va completo y está tomando los dos polos. Si cortocircuitamos las espiras, se genera una espira con una corriente inducida, que es una corriente de cortocircuito. Esta corriente inducida o la corriente de cortocircuito se aprovecha mucho en los motores para utilizarla como un freno magnético, se le llama. Les explico. Los motores como tal, al momento que los arrancamos y los paramos, siguen deslizándose debido a que existe en ellos un dato que se le conoce como coeficiente de deslizamiento. Este coeficiente de deslizamiento es el que nos permite a nosotros, en el entrehierro, en el espacio que existe entre el estator y el rotor, que se produzca el giro y que el campo magnético penetre del estator al rotor y viceversa. Pero no existe algo como una especie de propiedad que lo frene, por lo tanto el motor sigue girando o el rotor sigue girando hasta que ya después se le acaba la energía y se detiene por completo. Esta corriente de cortocircuito entra a ayudarnos aquí también para un diseño que se elaboró de un freno magnético. El freno magnético es una especie de, como digamos, como unas abrazaderas que están dentro del motor
las cuales al momento que el motor está energizado, se abren, o más bien su circuito, un circuito interno que tienen, se abre para que la flecha del motor o el rotor gire. Y al momento que nosotros desconectamos, esa corriente del cortocircuito que se generó lo cierra y hace que la flecha del motor se detenga instantáneamente. Es un motor, o más bien una propiedad por seguridad del motor, y se utiliza mucho en los motores de corriente directa y también en motores de corriente alterna. Ahora vamos a hablar de los tipos de motores de corriente alterna por otro tipo de características. Está el motor universal, que es el que les comentaba que también existe en lo que son electrodomésticos, como pueden ser, este es un taladrito, este es un taladro, una licuadora, se puede ser incluso un abanico. Y pues obviamente sus características principales es de que funcionan con la corriente alterna y la corriente directa. Estos vatos no distinguen entre una u otra, el comportamiento es el mismo. Poseen un par de arranque muy elevado, o sea que tienen una velocidad muy grande al momento de que arrancan, o una fuerza muy grande al momento de que arrancan, pero pues obviamente se pueden detener. Yo sé que mucha raza de ustedes ha tratado de meterle la mano a un abanico o algo y pues obviamente, me metí un fregazo, pero sí lo puedes detener en algún momento. Su velocidad es directamente proporcional a la corriente que se les está suministrando, por lo tanto es una velocidad constante. Si estamos trabajando en un domicilio o una casa, que es lo que estamos utilizando, se utiliza para herramientas manuales y electrodomésticos, y pues para invertir su sentido de rotación se invierte el sentido de la corriente en cualquiera de los bobinados. Existen motores universales que cuentan con lo que es un sistema de diodos rectificadores, como el que les estaba explicando. En ellos lo que se hace para invertir el giro es simple y sencillamente inducir por otro lado a los rectificadores para que estos puedan hacer que el motor gire. Si nosotros queremos invertir el giro en un motor trifásico, lo que se hace es cambiar la alimentación. En la caja de bornes, déjenme me regreso tantito. En la caja de bornes nosotros tenemos una conexión, ¿sí? Podemos poner la línea A, línea B y línea C, y el motor va a girar en favor a las manecillas del reloj. Si yo quiero hacer que ese giro cambie, lo único que tengo que hacer es cambiar el cable que tengo en C y el cable que tengo en A y colocarlos, intercambiarlos a los dos. El que estaba en A se va a C y el que estaba en C se va a A. Y en lugar de que gira a favor, va a girar en contra de las manecillas del reloj. Esto se debe a que yo estoy induciendo de manera distinta a los devanados del estator. Por lo tanto, nosotros podemos hacer un cambio de giro. Si no queremos hacer este tipo de cambio de giro, existen aparatos que se encargan de hacer eso. Más adelante voy a platicar con ustedes al respecto. Pero existen inversores los cuales se encargan también de hacer este tipo de cambio de velocidad, o más bien cambio de giro en los motores, ¿verdad? Este es un motor de fase partida, o un motor, se le puede llamar bifásico también, de bobinado auxiliar, y es un poco complejo de explicar porque sus devanados se dividen en dos: en un bobinado que es el principal, el que va a hacer el jale, y un bobinado que se necesita para que el motor arranque. Obviamente para eso también se necesita un capacitor para poder desfasar el devanado auxiliar de la red que tenemos nosotros conectado, y así poder conseguir un campo giratorio bifásico. O sea, lo que se hace realmente es conectar en serie las bobinas que tenemos aquí. Aquí se ven las conexiones. Conectar en serie las bobinas, y con el capacitor lo que hacemos nosotros es desfasar 90 grados, ¿sí? O sea, adelantarnos para que se ponga la fase, o más bien que se acomode el bobinado auxiliar el bobinado principal y el bobinado auxiliar con lo que viene dándonos la fase de la alimentación. Y ya después de eso lo que se hace es desconectar mediante unos interruptores centrífugos, desconectar el bobinado auxiliar para que ahora sí ya se quede jalando el bobinado principal. Para estos casos lleva incorporado ese bobinado centrífugo, que les digo, la función es más que nada más desconectar el bobinado auxiliar de lo que viene siendo el motor, que está bien manejado aquí. Se utilizan para ciertas aplicaciones en específico. Entonces, no es muy común ver un motor de fase partida o un motor de bobinado auxiliar. Lo vamos a ver prácticamente en lo que son muchos compresores, y nos damos cuenta luego porque está el motor, y en la parte de arriba del motor hay un cilindro, que ese es el capacitor. Generalmente el cilindro, el capacitor, realmente es el que se daña muy seguido.
debido a que pues obviamente es un elemento electrónico o elemento eléctrico que te sirve una descarga y te suelta esa descarga de corriente muy alta para que el motor pueda funcionar. Si no tenemos el capacitor, mucha gente me dice, me conéctalo en serie para que funcione. Vamos a batallar porque el interruptor centrífugo lo que va a hacer es de que nunca va a desconectar, entonces el bobinado se nos va a dañar y por lo tanto el motor se va a destruir o se va a quemar prácticamente. O a veces también lo que puede suceder es de que el interruptor centrífugo también se dañe y quede en serie el devanado auxiliar y eso es lo que nos va a generar un problema. ¿Sí? A su vez también el motor centrífugo es, el interruptor centrífugo cuenta también con una propiedad para que nosotros podamos invertir el giro del rotor, cambiando las líneas de alimentación, si ustedes se fijan, para que nosotros podamos conectar o más bien para que nosotros podamos implementar el giro. Aquí, por ejemplo, si te lo queremos a favor de las manecillas del reloj, el centrífugo tiene conectado la línea 1 con el terminal 1 y la terminal 5, mientras que la línea 2, que es este motor, les digo, de bifásico, que es muy raro verlo, tenemos la línea 8 y la línea 4. Y pues para invertir el giro, pues obviamente haríamos que pondríamos en serie, o más bien conectaríamos la línea 2 con la terminal 5 y la terminal 4, y la línea 1 con la terminal 1 y con la terminal 8. Les comento, es muy raro verlos, casi no se utilizan, pero pues es para que ustedes también tengan conocimiento al respecto. Yo los he visto más que nada en puros compresores, entonces no es muy común notarlos. Despira en cortocircuito. Estos son también comúnmente utilizados en lo que son sistemas con alimentación trifásica y para potencias de 300 watts son un poquito fuertes. Este motor puede arrancarse directamente por sí mismo, lo que consigue por el efecto que se produce en las llamadas espiras en cortocircuito. El sistema lo que hace es dividir las partes o los polos en dos partes iguales, o más bien dos partes desiguales, en la que pues una va a colocarse una espira en cortocircuito. Cada polo se coloca, o más bien coloca la bobina polar, ¿sí? La del norte o sur, que rodea el polo en una espira en cortocircuito y que abarca la parte del polo. Al conectarlo a la red, la espira que nosotros tenemos en cortocircuito, aparece una corriente que pues tiene mucha intensidad o que tiene mucha corriente y crea un flujo propio afectando solamente a esa parte del polo que abarca la espira. Es un poco complicado de explicar, pero básicamente es esto. El motor lo que hace es poner en cortocircuito sus polos, o más bien poner en cortocircuito las bobinas que rodean a los polos y mediante lo que sería su conexión se autoinduce y genera un flujo magnético el cual se mantiene constante para lo que viene siendo su atracción. Si podemos ver aquí en la imagen, tenemos un polo norte que es el que está empujando hacia la derecha el rotor. Las espiras metálicas que tenemos aquí adentro pues son las que están en cortocircuito, las cuales están generando un ciclo contrario que a su vez se están atrayendo hacia este lado y generan un flujo magnético, el cual se está atrayendo también con el flujo que nosotros estamos obteniendo por dentro. Entonces tenemos este flujo dibujado aquí de esta manera, los cuales, si se fijan, el flujo 1 y flujo 2 están en paralelo y el flujo 3 que tenemos nosotros está desfasado de ellos. El rotor bobinado, pues son las bobinas, o más bien es un rotor muy similar a lo que tendríamos nosotros con con lo que sería un motor de corriente directa, y es que las bobinas del rotor son similares a las del estator y pues obviamente están alimentándose mediante los anillos colectores, igual que en los de corriente directa, por una línea distinta cada uno. Cada anillo colector va a ir a dar a una bobina en específico y esta es la que se va a inducir de manera contraria con respecto a la del estator y va a generarnos el giro. Estos son de rotor bobinado, es un motor asíncrono, es el que les explicaba a ustedes. Son eficientes y también existen mucho en lo que es la industria, ¿verdad? Pero el que siempre se lleva casi todos los jales es el jaula de ardilla, que es el que se utiliza casi en todo, ¿sí? Este tipo de rotor se le conoce así porque tiene un cilindro, o más bien es un cilindro el rotor, ¿sí? Pues, hecho de muchas laminitas, como les explicaba en los de corriente directa, y pues prácticamente se le llama corriente de jaula de ardilla porque cuenta con unas varillas que son las varillas conductoras, las cuales a diferencia del rotor bobinado, que es el que tenemos aquí, o el de anillos colectores, resisten más la tensión.
Si nosotros estamos trabajando con un rotor que tiene bobinados, en algún momento uno de esos bobinados se puede quemar, se puede dañar debido a una sobrecarga en la corriente que estamos demandando. Se puede sobrecargar también debido a el esfuerzo mecánico que le estamos suministrando, etcétera, etcétera. Mientras que estos, que son más sólidos, que son de barras sólidas realmente como tal, funcionan más eficientemente. Las barras de los conductores se insertan desde un extremo del rotor y una varilla en cada ranura, como se puede ver aquí. Está el estator, que es este de aquí, tenemos el rotor como tal, que es este que tenemos acá, y las varillas metálicas son estos puntitos o circulitos que tenemos alrededor, ¿sí? Tienen unos anillos que son los que se ven en el extremo, que son los que están soldados a las varillas y están reforzados pues eléctricamente hasta con otros tornillos, ¿verdad? Esos anillos están en cortocircuito y esto es lo que hace que este motor se induzca propiamente como un motor parecido a lo que le estaba explicando con el experimento de Faraday y lo que nos permite generar una corriente de cortocircuito que es la que se aprovecha pues obviamente para frenos magnéticos y para otro tipo de aplicaciones. Y prácticamente con eso estaríamos concluyendo la etapa 2. Les agradezco mucho su paciencia. Traté de dividir esta etapa en videos más cortitos para que puedan aprovecharlos sin ser tan tediosos y así ustedes puedan comprender con mayor facilidad. Queda un último video que es en el cual yo les voy a explicar mediante ejemplos cómo calcular la corriente en un motor, la velocidad en un motor y también en qué nos sirven los datos que nos están dando en las placas.